recuerdo que tenemos un teléfono abierto en cabina 5571-131337, 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Hoy tenemos una mesa de análisis, una mesa para platicar un poquito de lo que está pasando fuera de nuestro territorio. Créame, usted y yo a lo mejor de repente nos sorprendemos, pero hay más mundo que Alito Moreno y Álvarez Maínez. Hay más mundo que las elecciones en este país. Hay mundo, y este mundo está entrando en una etapa única, en una etapa de un cambio radical, como no lo habíamos visto realmente en mucho tiempo. Hay quien se atreve a decir, este es un cambio de era, entre la inteligencia artificial, entre los populismos, entre los extremismos, entre un cambio económico, entre la geopolítica que está moviendo, entre conflictos bélicos, entre muchas otras cosas. Creo que es momento de voltear a ver qué está pasando con Occidente en particular, qué está pasando con la Unión Europea. Y bueno, pues hoy, en el marco del aniversario, de un aniversario más de la conformación de la Unión Europea como bloque político, económico, geopolítico, le aprecio muchísimo a Gauthier Minot, es embajador de la Unión Europea en México, que esté aquí con nosotros. Gracias, embajador. ¿Cómo está? Muy bien, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Está también con nosotros Maciej Zietara, embajador de Polonia en México. Espero haberlo pronunciado correctamente, Maciej. Como no, muchas gracias por la invitación y buenos días a todas y todos. El embajador me ve con ojos de al menos lo intentaste. Gracias, muchas gracias, embajador. Y está con nosotros Brenda Estefan, nuestro colaborador en materia internacional. Y bueno, pues para mí una de las mejores internacionalistas en este país. Bienvenida, Brenda, ¿cómo estás? Luis, siempre un gusto estar en tu programa. Hoy con mayor razón acompañado de los embajadores. Un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, pues empecemos platicando sobre la situación que estamos viviendo hoy en torno al trabajo en el cual los tres son expertos, el tema de la diplomacia y el tema de la diplomacia hoy en el mundo de los extremos, en el mundo de la polarización, en el mundo en donde de repente ya no podemos tener diálogos. ¿Cómo estamos en este momento a nivel global en los retos que se están enfrentando con las extremas derechas, las extremas izquierdas, los populismos, etcétera? Comenzamos con usted, embajador Gauthier Minot, embajador de la Unión Europea en México. Pues estamos en un contexto de crisis múltiples, crisis políticas que reflejan un ataque al sistema internacional y al derecho internacional en particular. La agresión rusa a Ucrania es creo que la mayor ilustración, pero obviamente está también la guerra en el Medio Oriente, tan sangrienta, tan horrible, y todo eso oculta otros conflictos, ¿no? En África, por ejemplo, en Asia, otras situaciones internas de algunos países, Birmania, por ejemplo, para solo mencionar un ejemplo, muy trágicas. Y al mismo tiempo existen tensiones muy fuertes entre pues, las dos mayores superpotencias, ¿no? del mundo, Estados Unidos y China. Claro. Desequilibrios comerciales peligrosos, la forma en que las sobrecapacidades industriales chinas están subsidiando exportaciones baratas de carros, de coches eléctricos, por ejemplo, a muchas partes del mundo. Claro. Dependencias peligrosas, ¿no? De materias primas muy necesarias para la transición verde, por ejemplo, que se encuentran más que todo en China. En fin. Okay. Y obviamente todos los retos globales de preservación del planeta que no debemos olvidar, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos naturales. Y entonces, una de las dificultades es que hay que enfrentar todas esas crisis, todos esos incendios al mismo tiempo. Y es complicado. Vemos que las agendas de las cumbres, de las reuniones de dirigentes están sobresaturadas, claro. Con muchos temas, todos muy importantes y muy urgentes. Y entonces es muy importante dedicar tiempo a este tema, a los temas internacionales que claro. Ahora más que nunca afectan a la vida de los países y de cada uno, en realidad, de los ciudadanos también. Y encontrar soluciones de cooperación y de respeto al derecho internacional que deben ser la base. Menciona algo bien importante, el tema de Rusia, la guerra de Rusia contra Ucrania,
Y yo insisto en este punto de los extremos, ¿no? Y quiero ahí aprovechar un poco el tema para irme con el embajador de Polonia aquí en México, con Maciej Zietara, embajador. Pues Rusia está ahí a la vuelta de su país, ¿no? Están muy cerca, se vive en toda Europa, pero quizá ustedes lo están viviendo un poco pues más intensamente, quizá por la vecindad. ¿Cómo ven estos extremos? ¿Cómo están viendo la situación en Europa en estos momentos, pues frente a esta amenaza de guerra, particularmente la de Rusia y Ucrania? Sí, obviamente vemos a Rusia y su política agresiva como una amenaza existencial. Y en eso diferimos de algunos países que no tienen frontera con Rusia. Sí, claro. Y de los que no se habla en el contexto de un posible ataque ruso, porque en la televisión rusa cada cierto tiempo salen programas donde algunos invitados especiales, que son militares en general, están diseñando cómo y por dónde atacar a países bálticos o a Polonia, ¿no? Por el famoso istmo de Suwałki, que podría conectar a Bielorrusia con Kaliningrado, ¿no? Entonces no son bromas, la verdad, en el lenguaje propagandístico, en el discurso de propaganda de Rusia, cabe la posibilidad de atacar o a uno de los países bálticos, o a Polonia, o a Moldavia, ¿no? Que sin ser, pues, ese país candidato no es miembro de la Unión Europea, pero sí es un país muy cercano a la Unión Europea. Así que Polonia tuvo que reorganizar su política de defensa. Aumentamos el gasto de defensa hasta 4% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y de verdad, para nosotros hay dos factores claves. La alianza atlántica, la pertenencia a la OTAN y alianza con nuestros socios estratégicos, tanto europeos como Estados Unidos. Y dos, reforzar nuestras capacidades de defensa. Ya. Porque creemos, bueno, como la gran mayoría de los países europeos, que si Ucrania fracasa en su defensa ante Rusia, Rusia no se va a detener ahí. Ya. Puede realmente querer capturar a otros países. Es un país con una ideología imperialista de hace 120, 150 años, ¿no? Ok. ¿Qué ven ahí, Brenda? Porque hay un asunto muy interesante, me llama mucho la atención la postura de los embajadores, pues a más de 2 años de la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que en algún momento, tú y yo lo platicábamos aquí, decíamos, pues probablemente no dure mucho, va a venir todo un ataque brutal de Vladimir Putin, y bueno, ya lleva 2 años, ha sido muy difícil para el frente ruso también poder combatir, pero pues al mismo tiempo estamos viendo en toda Europa del Este un gran conflicto, el conflicto de Georgia, el ataque ayer también contra el premier de Eslovenia. ¿Cómo lo ves como experta internacional desde fuera, lo que va a continuar y lo que representa para Europa esta guerra entre Rusia y Ucrania, Brenda? Pues si bien hay una serie de crisis, como bien señalaba el embajador Gauthier, la guerra en Ucrania reviste una particular importancia para Europa porque está a las puertas de Europa. Y de ahí que lo que sucede en países como Macedonia, como Georgia, tiene una influencia, porque ahí también están jugando los intereses rusos, tratando de contravenir, digamos, la visión europea, que estos países se acerquen más hacia Bruselas, y lo hemos visto de manera creciente en las últimas semanas. Simplemente en Georgia la aprobación de una ley que es una copia calca de la que hay en Rusia, para que las organizaciones de la sociedad civil pues no puedan tener un actuar libre en estos países, ¿no? Entonces sí estamos viendo cómo Moscú está tratando de extender sus tentáculos hacia estos países que hacen frontera con la Unión Europea. Y bueno, el contexto es complejo para los europeos porque enfrentan, pues después de la pandemia, viene la guerra en Ucrania. Hay temas de inflación que estamos viviendo en diferentes países del mundo. Hay temas de presiones migratorias, ¿no? Que en algunos países de Europa pues están generando mucha tensión política y social.
Y todo esto pues genera cierta tierra fértil para discursos radicales, ¿no? Para discursos populistas, de extrema derecha o de extrema izquierda, pero que buscan soluciones fáciles a problemas complejos, y que de llegar al poder este tipo de partidos o de visiones pues complican el entendimiento entre los 27 miembros de la Unión Europea. Las decisiones en el seno de la Unión Europea se toman por consenso, y el hecho de que haya visiones radicales dentro de los gobiernos pues desde luego complica que se avance en pues atender todas estas crisis. Y entre los discursos extremos hay uno que a mí me llama la atención para ahondar en este tema, y es el del candidato actualmente juzgado, preferente en varias encuestas, Donald Trump. O sea, ayer lo platicábamos con León Krause, antier lo platicábamos con León Krause en este espacio. Las encuestas lo están marcando hoy como un probable favorito, y él ha sido clarito en el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? En el tema de la OTAN misma, en el tema de retirar los apoyos militares a los países que, dice él, no paguen las cuotas, no aporten a la mesa. ¿Cómo ves este asunto, Brenda? O sea, para ir abriendo el tema Trump, pongamos el escenario hoy muy probable, gana Trump en los Estados Unidos. ¿Cómo se mueve Europa en ese sentido? Yo creo que Bruselas tiene plena conciencia del riesgo que esto significa. Tanto es así que hemos empezado a ver, por ejemplo, un debate sobre que la disuasión nuclear francesa, es decir, Francia es el país de la Unión Europea que cuenta con el arma nuclear, el único. Sí. Y se ha empezado a abrir el debate sobre que la disuasión nuclear francesa pueda ser parte del entramado de seguridad europea, ¿no? Empiezas a ver discusiones sobre la importancia de la independencia estratégica de Europa, del poder europeo. Y esto creo que obedece a un baño de realidad. Fue un despertador el primer gobierno de Trump, que, como comentaba hace unos minutos con el embajador, fue todavía un gobierno de Trump un poco más caótico, ¿no? Sí tenía ideas radicales, pero no conocía bien Washington, no tenía un grupo de asesores que le permitieran ser más asertivos. Ahora podemos esperar que si llega nuevamente a la oficina oval, Trump va a ser más agresivo y más organizado y asertivo. Es decir, estas visiones radicales van a transitar mejor, con menos trabas desde el legislativo, desde el judicial, porque ya se está preparando para ello. Entonces, la Unión Europea creo que está consciente de ello, y están empezando a generar los debates pues que implica un regreso de Donald Trump. No solamente lo dijo en Carolina del Norte en un mitin, este tema de que si algún país europeo es atacado, pues nosotros no entraríamos si no está poniendo suficiente dinero, sino que lo repite a la revista Time, esta entrevista o dos entrevistas que se publicaron hace unos 10 días, en donde él repite, y lo dice incluso respecto a Corea del Sur también. O sea, no es nada más un tema de la Unión Europea, también habla de Corea del Sur y dice, si Corea del Sur no invierte en defensa, nosotros podemos retirar nuestros efectivos que están allá, y pues que a su suerte con Corea del Norte, ¿no? Un aislacionismo transaccional brutal el que tiene Trump en la mente. ¿Qué ve, embajador Gauthier? O sea, ¿qué ve usted en este marco de un posible triunfo de nueva cuenta de Trump en los Estados Unidos? Yo creo que es uno de los factores que nos han llevado los europeos en los últimos años en reforzar efectivamente nuestra autonomía estratégica, ¿no? No contar sobre los demás para nuestra seguridad, sea Estados Unidos o sea otros países, evitar las dependencias que nos pueden, como la que teníamos frente al gas ruso, por ejemplo, que tuvimos que resolver este tema de forma urgente. Claro. Entonces no hay que repetir esa situación con otros países como China, por ejemplo. Y también al mismo tiempo buscar otras alianzas, ¿no? Y para nosotros es muy importante, por ejemplo, la alianza que tenemos con países de América Latina, como es el caso de México. No así como aliados militares, etcétera, pero en el escenario diplomático, en el escenario económico de acceso a materias primas, son alianzas también muy valiosas para nosotros. Ok, a ver, en el punto de que hay que reforzar la independencia, de que hay que tratar de no tener estos lazos, de que alguien nos defienda, ¿están preparados en Europa en estos momentos? O sea, si gana Trump y si llega Trump, pues estamos hablando de unos cuantos meses, de que está asumiendo el poder a partir de enero, ¿no? O sea, ¿están preparados en este momento? Nos estamos preparando desde hace ya varios años, ¿no?
Eso es una toma de conciencia, efectivamente, que ya lleva muchos años. En realidad, desde la presidencia de Obama, Estados Unidos ha empezado a mirar más hacia Asia y a disminuir las tropas que ha tenido históricamente en Europa. Entonces, incluso es anterior a la presidencia de Trump, el comienzo de este fenómeno. Y en la Unión Europea hemos empezado, desde ya antes de la invasión rusa a Ucrania, un trabajo, por ejemplo, que se llama la brújula estratégica, para identificar todas las amenazas de nuestra seguridad y todas las fallas en nuestra preparación, por ejemplo, frente a ciberataques. Y la Unión Europea también ha desbloqueado fondos para apoyar a los Estados miembros justamente a colmar esas brechas, ¿no? Esas fallas. Y ese esfuerzo se aceleró mucho después de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo lo ve, embajador, en Polonia? En Polonia, nos lo decía usted hace un momento, o sea, no es lo mismo a lo mejor estar en Francia, que sí están muy cerca, ¿no? Pero no es lo mismo estar en Francia que estar en Polonia, que estar ahí a un lado, que de repente estar viendo la tele y ver cómo los analistas dicen, pues hay que meternos a Polonia, ¿no? Hay que invadirlo. Y me atrevo a decirlo con todo el respeto, obviamente, histórico, pero bueno, pues Polonia ha sido clave en muchas ocasiones. Esta invasión que se dio en el 39, por ejemplo, pues que termina por generar una guerra mundial. ¿Cómo lo ven en estos momentos? O sea, frente al riesgo real, concreto de que Trump llegue a la presidencia y de que cambie el mundo por esa circunstancia. Quizás quisiera agregar algo no tan pesimista al debate, porque fíjense que en el primer gobierno de Donald Trump, la presencia del ejército estadounidense y del apoyo estadounidense creció en Polonia, ¿no? Se creó una base antimisiles en Redzikowo, un pueblo, y el número de efectivos actualmente sobrepasa los 10,000, creo que son 12,000, ¿no? Entonces partimos de 2,000-3,000 hasta más de 10,000 efectivos en la era del presidente Trump. Y queremos creer que lo que a veces dice el candidato lo dice por cuestiones internas en la campaña, pero va a ser muy difícil que el futuro gobierno, sea demócrata o republicano, abandone a Ucrania, ¿no? Porque esto le abriría otras frentes, sobre todo con China, mostraría una gran debilidad frente a la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, lo que hacemos los polacos, los políticos polacos, el gobierno y también el presidente, es tener un canal de diálogo con el candidato, ¿no? Tenemos una excelente relación con el gobierno del presidente Biden, pero mantener la relación. ¿En Polonia tienen un canal de diálogo con Donald Trump? Sí. El presidente Duda fue a Estados Unidos hace un mes más o menos, se reunió con Donald Trump. Y el canciller también, por ejemplo, el canciller acaba de dar una gran entrevista en Fox News, ¿no? Que es el canal de de Trump. Bueno, de Fox News, pero el favorito de Donald Trump, por supuesto. Y con respecto a la Unión Europea, la presidenta von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, lanzó una propuesta hace poco de crear un nuevo cargo del comisario para la defensa de la Unión Europea. Entonces, este es un elemento para efectivamente ir hacia reforzar las capacidades y la cooperación de industrias de defensa también en la Unión Europea, lo que se ve mucho con el apoyo a Ucrania, que de repente ya no tenemos municiones. No tenemos capacidad de fabricar tantas municiones para apoyar a Ucrania. En México tenemos una frase que probablemente ustedes conozcan. Es un poco complicada, llena de hace mucho tiempo. Se usa en algunos pueblos y dicen algo así como, es que éramos muchos y parió la abuela. O sea, ya había mucha gente y de repente, ya llegó otra boca que alimentar, no inventes, ¿no? Éramos muchos y parió la abuela. Lo decimos aquí mucho en México. Y yo siento que algo así pasó con el conflicto del que cumpliremos ya próximamente un año, el 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamás invade Israel, y ahora las reacciones fortísimas que ha tenido Israel y el gobierno de Netanyahu con respecto a la franja de Gaza y todo lo que está sucediendo. ¿Cómo ves eso, Brenda? O sea, ¿cómo influye esto en Europa, pero sobre todo en Occidente? Porque yo creo que aquí estamos discutiendo más que Europa el futuro de Occidente como lo conocemos.
Pues mira, yo creo que estamos ante la mayor crisis geopolítica que vive el mundo desde el fin de la Guerra Fría. Y yo no creo que haya sido casualidad que la guerra en Gaza estallara en el tiempo que tenemos la guerra en Ucrania. Estamos viendo un creciente número de conflictos en el mundo que, entre otras cosas, obedecen a la polarización, al rearme y también obedecen a pues un cambio en el balance del poder global, ¿no? Durante décadas, Estados Unidos tenía pues un gran control, digamos, de la política global, no solamente porque fue quien diseñó el entramado institucional post-Segunda Guerra Mundial, en buena medida, sino por el poder específico que tenía Estados Unidos. Pero estamos viendo un Estados Unidos que se retrae, que tiene muchos problemas internos que tiene que atender, y eso también está aparejado de pues la rivalidad con China y de países de potencias medias que están queriendo hacer valer su peso y su voz en el mundo. Tenemos, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿no? Que durante años fue un aliado a pie juntillas de Washington, y que sin embargo cuando Biden fue a ver al príncipe heredero Mohammed bin Salman y le dijo, por favor no corten ¿no? la producción de petróleo en la OPEP, pues Mohammed bin Salman hizo lo que consideró. Sí, claro. Y eso que Biden se había tragado sus palabras porque había dicho antes que Arabia Saudita iba a ser un paria de la política internacional por el asesinato del periodista turco-estadounidense Jamal Khashoggi. Pero lo vemos también con India, lo vemos también con Brasil. Hay como una multialineamiento de las potencias medias y hay un cambio en el balance del poder global, y esto pues sí está generando focos de tensión y en algunos casos está traduciéndose en conflictos. Vemos un mundo que está rearmándose. Ahí están los resultados del estudio del Instituto para la Paz de Estocolmo que se publicaron hace un par de semanas, en donde vemos que no solamente Europa o no solamente Medio Oriente, sino incluso América Latina, México, los países se están rearmando. Entonces, desgraciadamente pareciera que vamos hacia un mundo de más conflictos y no de menos conflictos. Y yo quisiera abordar brevemente respecto a México lo que dijo el embajador Miño. Europa está cambiando, realineando su estrategia con base a la geopolítica, ¿no? Ya no quieren depender, quieren crear nuevas alianzas. México tiene una enorme puerta de oportunidad con la renovación del Acuerdo de Libre Comercio México-Unión Europea, que tenemos secuestrado desde hace 7 años, que no queremos avanzar por una cuestión ideológica, ¿no? En este país, pero que tendría enormes beneficios para productos en el sur de México, para el cacao, para el plátano, que tendría beneficios para el tema automotriz, poder hacer alianzas en un momento de tanta competencia que viene desde otros países. En fin, creo que tendríamos que regresar a la agenda de la diplomacia mexicana, el tema de la renovación del acuerdo con la Unión Europea. Que tiene una escuela maravillosa y que tiene muchos años de agenda diplomática, pero que bueno, por cuestiones ideológicas, bien lo dices, se ha radicalizado y se ha congelado. Y además es muy interesante porque en el discurso político ideologizado, ya no hay que depender de los yanquis, ya no los queremos. Pues sí, pero no trabajas en nada para depender de otras personas o para tener nuevos lazos. Ojalá que nos dejemos de ver el ombligo, pero bueno, no parece, por desgracia, que eso vaya a suceder en el corto plazo. ¿Cómo ven Israel? ¿Cómo se ve desde la Unión Europea en estos momentos, embajador? Bueno, nosotros tenemos una convicción que compartimos con México y con la gran mayoría de la comunidad internacional desde hace muchos años, es que la única solución allá es la solución de 2 estados. Los 2 estados, el Estado israelí y un Estado palestino que vivan en paz, en seguridad, en prosperidad compartida. Y lo que ha faltado yo creo que es voluntad política y valentía por parte de los dirigentes de ambos lados para implementar esa solución. Y obviamente hoy en día parece más lejos que nunca. Nosotros incluso antes de los ataques de Hamas habíamos lanzado una iniciativa justamente internacional para relanzar esa solución de 2 estados. Entonces, ahora se ve efectivamente muy lejos. Al mismo tiempo, a veces los milagros existen, ¿no? Nosotros en la Unión Europea somos un poco la prueba de eso, ¿no? Como en el 1950 dimos la vuelta a décadas y siglos de hostilidades entre europeos. Y ojalá algún día cercano lleguen dirigentes allá que tengan esa visión y esa valentía, ¿no? Pero mientras tanto estamos insistiendo para una pausa humanitaria que lleve a un cese al fuego duradero y seguimos siendo el primer apoyo al pueblo palestino en ayuda humanitaria en particular. Y estamos haciendo un gran trabajo diplomático para evitar que se propague la guerra a otros estados de la región. ¿Qué dicen en Polonia? ¿Cómo están viendo el tema de Israel en estos momentos, el conflicto que se está generando?
Igual que la gran parte de la Unión Europea, siempre hemos optado por apoyar la solución de dos estados. Y realmente Polonia reconoció la declaración de independencia de Palestina en el año 88, todavía cuando éramos un país socialista, y no hemos cambiado. Últimamente, el 10 de mayo, cuando se votó en la Asamblea General otorgarle el estatus del miembro pleno a Palestina, Polonia votó a favor junto a otros varios, entre ellos Francia, países de la Unión Europea, porque creemos que solamente estos pasos nos acercan a la solución de dos estados. Aparte de participar en el apoyo multilateral dentro de la Unión Europea, tenemos la ayuda bilateral. A Palestina tenemos nuestra embajada en Ramallah, obviamente. Y bueno, un hecho muy trágico, que en el ataque a World Central Kitchen murió un voluntario polaco, ¿no? Sí, claro. Hace un mes más o menos. Entonces fue un hecho muy lamentable, que para algunos es parte de la guerra, pero no se puede justificar de ninguna forma, ¿no? Entonces, si bien decimos que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques terroristas, pues de igual manera recomendamos que todas las actividades se hagan en el marco del derecho internacional, ¿no? Hay un tema, es impresionante cómo vuela el tiempo. Estamos ya casi a media hora de que iniciamos esta mesa y hay muchos asuntos que están en el tintero. Pero déjenme ir cerrando con esto que me llama mucho la atención. Lo decía el embajador Miñó hace un momento. Hay que creer en los milagros, ojalá que vengan otras cosas. Y ese es el futuro. Y yo les quiero preguntar sobre el futuro de la Unión Europea y sobre el futuro que están viendo hoy con sus jóvenes. El continente se está haciendo viejo. El continente está necesitando de gente, ¿no? O sea, este llamado, y es independiente de la religión, pero este llamado que hace el Papa Francisco, por ejemplo, a que los italianos tengan más hijos, ¿no? Y que ha generado ahí algunos artículos, algunos por cierto muy divertidos en la prensa, en torno a cómo pues ha cambiado el bono demográfico frente a cosas que también pareciera las nuevas generaciones, las generaciones más grandes no entienden: inteligencia artificial, la seriedad de tomar el cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve esto, Brenda? La juventud, pues que hoy escasea en Europa y que a lo mejor llega de otras partes del mundo, pero ya no europea necesariamente. ¿Cómo cambia el bono demográfico este tema? Sí, sin duda, los países en Europa se están dando cuenta que necesitan de esos migrantes y están flexibilizando algunas de las leyes. Por ejemplo, tomemos el caso alemán. En este año se aprobó una ley para que los hijos de extranjeros que nazcan en Alemania puedan acceder a la nacionalidad alemana. Se aprobó otra ley que permite a los trabajadores con herramientas técnicas poder adquirir la nacionalidad o tener acceso a la nacionalidad alemana. Hay cierto entendimiento de eso. No hay otra forma de que cubran ese hueco de la tasa de natalidad. Hay enormes presiones en los sistemas de pensiones, hay enormes presiones por la falta de mano de obra en industrias cruciales para la economía y también en el sector salud, ¿no? En personal de enfermería. Entonces, creo que eso no es privativo de Europa, lo estamos viendo también en Estados Unidos, y creo que a nivel global tendríamos que entender mejor la importancia de generar programas de migración temporal, circular, con miras a fortalecer los mercados laborales. Es algo que también vemos en América del Norte. Tendría que haber programas de este tipo de Estados Unidos para mexicanos, pero también de mexicanos para centroamericanos y sudamericanos. Hoy, Luis, la mano de obra en La Piña, en Veracruz, son puros centroamericanos, les pagan pues dándole algo de comer y dónde dormir, y la verdad es que estamos cayendo en lo que estamos criticando de Estados Unidos. No es un problema exclusivo de la Unión Europea, pero sí es un despertador para el mundo de que tenemos que trabajar más en ver la migración no estrictamente como un tema de seguridad, sino también con una visión mucho más amplia que le dé la dimensión real que tiene, porque la migración no es un problema que se soluciona, sino un fenómeno que se gestiona. Déjame irme un poco al tema un tanto romantizado de la juventud, pero ¿le está respondiendo algo el mundo a la juventud? O sea, hoy día me imagino el muchacho que está entre los 15 y los 25 años
oye, es un mundo de inteligencia artificial, me estás robando mi trabajo, probablemente lo que estudie después cuando termine lo va a hacer un robot. Hay guerra por todos lados, hay radicalismos, hay, no sé, es un mundo en el cual que se le está dejando a los muchachos, pues a los jóvenes. A lo mejor es un tanto romantizado, idealizada mi punto, pero creo que alguien debería de estar viendo hacia allá. ¿Se está viendo hacia allá, Brenda? Mira, hay un discurso que circuló mucho en redes sociales de un joven mexicano, seguramente tú lo viste, Luis, que da mucho en el sentido de lo que acabas de decir, ¿no? En la reunión de los 300, en donde él le habla a las generaciones de los adultos y dice, no se queden con ese remordimiento de habernos dejado este mundo así, ¿no? Yo creo que sí tenemos una responsabilidad de cara a las generaciones más jóvenes. Hay tensión sobre decisiones, por ejemplo, como la Agenda Verde. Vemos cómo pues los jóvenes que quieren avanzar agresivamente, digamos, en esta agenda, se encuentran con reticencias de parte del sector de la agricultura o del sector industrial, y pues que son posiciones difíciles de reconciliar en algunos países y donde pues los entendimientos pues cuestan, ¿no? Y políticamente ahí hay enorme tensión. Yo creo que les estamos quedando de ver a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes, y que tenemos que hacer un esfuerzo para que esto cambie. El siglo pasado, después del Holocausto, dijimos nunca jamás, lo repetimos después con Srebrenica y con Ruanda, el genocidio en Ruanda, y hoy parece que tiramos a la basura todas nuestras palabras. Hoy ahí está Gaza y ahí está también Ucrania y ahí continúan los conflictos avanzando. ¿Qué ven los jóvenes, la juventud en Europa, embajador? Pues yo creo que esas mismas interrogaciones, ¿no?, que tiene la juventud aquí en México, y hay una dificultad de hablar con la juventud. Yo creo que la brecha digital que se ha creado también, ellos viven en un mundo que, bueno, si bien nosotros también usamos esos instrumentos, no al nivel en que están ellos. Y creo que eso crea una dificultad de comunicar incluso entre generaciones que tenemos que esforzarnos en superar. Y también tomar en cuenta a los jóvenes, no solamente como objetos, sino también como sujetos en la definición de políticas. Es algo que queremos hacer, bueno, de forma modesta aquí, por ejemplo, para nuestra política de cooperación europea en México, crear un consejo consultivo de la juventud para escuchar la voz de la juventud hacia dónde orientamos nuestros programas, cómo los conformamos, cómo tomamos en cuenta justamente los jóvenes en ellos. Sí, sigue habiendo, me atrevo a preguntar esto, un orgullo de la juventud de ser europeo, de ser francés, de ser polaco, de ser italiano, de ser español. Lo pregunto por un contexto que comparto brevemente. Últimamente me ha tocado convivir, platicar con muchos jóvenes europeos en México que están trabajando, no estudiando, están trabajando, o sea, se vinieron a trabajar en distintas cuestiones no profesionales, digamos, de la universidad, sino más bien que están buscando el mundo, ¿no? Que quieren buscar aventuras, que están aquí, que se dedican a cortar el cabello, por ejemplo, que están trabajando de alguna otra manera en algún restaurante, como meseros, como asistentes, que están en algún centro, en algún bar. He platicado con algunos de ellos, jóvenes, insisto, menores de 25 años, y hablan mucho de que ya no ven estas fronteras del mundo. Hablan de que les falló Europa, o que les falló Francia, o que les falló tal o cual país. Eso sigue existiendo en la mayoría de los jóvenes, es decir, este orgullo de ser francés, de ser español, de ser polaco, de caminar, de luchar, de crecer en Europa. Creo que los jóvenes tienen una visión efectivamente más global, muchos de ellos. Bueno, tiene que ver también con el nivel de educación, hay que reconocerlo, pero sí, esa sensibilidad a los temas de cambio climático, de biodiversidad, es muy grande en esa generación, ¿no? Y a mí no deja de llamarme la atención. Después quizás el problema es que no se transforma en votos, ¿no? No participan tanto en elecciones, en procesos electorales. Y eso es quizás la falla, ¿no? Desencantados con la política. Exacto. ¿No? Y no solo allá, digo, aquí lo estamos viviendo. ¿Qué dicen en Polonia? ¿Qué dicen, embajador? Yo diría que en Polonia los jóvenes votan o por la izquierda o por la extrema derecha. Entonces hay dos posturas, ¿no? Claro. Y ambos partidos son minoritarios en Polonia, ¿no? Entonces una postura es efectivamente considerarse más europeos que polacos, y la otra es ir hacia una identidad muy afianzada, radical, antimigrante, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la Unión Europea sí responde a los postulados de los jóvenes, porque la Unión Europea es
es uno de los pocos organismos que se toma en serio el cambio climático, ¿no? Y que está implementando la agenda verde, inclusive en un país como Polonia, que depende todavía del carbón, pero sí se está, llevando a cabo la transición verde, ¿no? No solamente en el tema energético, también en el tema del agua, el tema de los residuos. Entonces, del transporte público. Los muchachos, los chavos ya no quieren tener coches, ¿no? Ese es otro elemento. Y exigen un transporte público de calidad. Y en los países europeos, la verdad, sí tenemos transporte público de calidad. Tenemos excelentes trenes, tranvías, metros, ¿no? Sí, claro. Entonces, quizás contrariamente a cierto desgaste, cierto malestar en el occidente, Polonia hoy en día es un país mejor para los jóvenes que lo era hace 15 o 20 años, indudablemente. Yo quiero cerrar un poco esta mesa, agradecerles de verdad que hayan estado aquí con nosotros y pensar brevemente, lo más breve que podamos, en un mensaje final, pensando, y abierta la invitación está, ¿qué vamos a estar discutiendo de aquí a un año? ¿Qué mundo vamos a estar discutiendo de aquí a un año? ¿Cuáles van a ser los retos? ¿O cuáles van a ser los triunfos o los fracasos? ¿Qué ves, Brenda? ¿Qué hacemos de aquí a un año? Digo, yo no sé qué voy a hacer ni mañana, ¿no? Pero ¿qué hacemos de aquí a un año? Yo creo que los cambios geopolíticos que estamos viendo en el mundo no se van a detener pronto. Vamos a seguir viendo un mundo en tensión. Vamos a seguir viendo algunos conflictos armados, vamos a seguir viendo el crecimiento de las visiones populistas en el mundo, un caldo de cultivo pues que es alimentado también por las redes sociales, hay que decirlo, el famoso algoritmo pues ha polarizado el discurso público, lo hemos comentado aquí, Luis, la tiktokización del espacio público, ¿no? Que nos lleva muchas veces a estar en cajas de resonancia y no escuchar al otro y no escuchar sus motivos, pues complica que haya entendimientos. Ahora, para no cerrar con una nota tan negativa, yo diría que este también puede ser un despertador para el mundo, ¿no? O sea, el encontrarnos ante esta situación de enormes cambios, pues abre también enormes oportunidades. Para México en particular es una oportunidad de abrir los ojos a lo que sucede en el mundo. Solemos tener, tú lo dices con frecuencia, una visión muy etnocéntrica, muy localista, muy aldeana. Y la verdad es que tenemos que entender que lo que sucede en México está fuertemente influenciado por lo que sucede más allá de nuestras fronteras y que podemos aprovechar el contexto actual en beneficio de México y de los mexicanos, creando alianzas con otros países, fortaleciendo nuestra diplomacia, fortaleciendo la huella de México en el mundo, entendiendo para qué sirve la política exterior, para realmente avanzar los intereses y jugar un papel como México en crear un mundo pues que sea más pacífico y de mayor prosperidad y desarrollo para todos los integrantes de esta humanidad. Brenda Estefan, siempre un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros, querida Brenda. Gracias, mi querido Luis. Embajador. Bueno, yo quisiera primero destacar efectivamente que haya evoluciones positivas y me da mucho gusto haber hecho esa mesa con mi querido colega polaco porque acabamos de celebrar los 20 años de la integración de Polonia y de otros 9 países, bueno, y 2 más que entraron en el 2007 en la Unión Europea. Y la verdad es que ha sido un exitazo esa ampliación del 2004 y Polonia es uno de los mejores ejemplos de cómo este país ha detonado en 20 años y efectivamente hoy en día los jóvenes polacos están claramente mejores que hace 20 años. Y para el resto yo creo que lo importante es seguir buscando, y es lo que hace la Unión Europea, vías de cooperación, vías de solución a nivel internacional. Y yo tomaría el ejemplo de nuestra relación con China, donde dicen, no somos rivales sistémicos, hay que reconocerlos, somos competidores económicos, pero somos también, queremos cooperar con China, porque sabemos que frente al cambio climático y otros grandes retos globales, no habrá soluciones si no nos damos la mano todos los países, obviamente China, que es gran parte del problema y de la solución, como nosotros. Y por ejemplo, en el tema de Ucrania estamos también trabajando a una solución de paz. En junio va a haber una cumbre de la paz en Suiza con la Unión Europea y muchos más países que están apoyando a buscar una solución de paz, mirando a la fórmula de paz del presidente Zelensky e intentando justamente que algún día lleguemos a llevar a Rusia seriamente a la mesa de negociación, pero sobre la base de respeto al derecho internacional y a la soberanía de Ucrania. Embajador Gautier Minot, embajador de la Unión Europea en México, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Y cerramos, embajador de Polonia, Maciej Sietara.
Luis, pues ver un mundo sin la guerra en Ucrania, por supuesto, y creo que sí hay ciertas esperanzas de que de aquí a un año estemos sin este conflicto. Y obviamente afianzar la alianza con México, ¿no? México es un gran socio tanto de la Unión Europea como de Polonia, y tenemos muchos puntos en común también en la política multilateral. Entonces, buscar más cercanía y efectivamente, como ha dicho Brenda, despegarnos de los intereses tan particulares, tan egoístas a veces nuestros países, y crear proyectos en el espíritu de solidaridad. Yeah. Muchísimas gracias, embajador. Gracias, embajadores. Gracias, Brenda. Y gracias a usted. Vamos a una breve pausa. Recuerda, es 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio.